Muy buenas tardes. En forma creciente, los expertos nos han ido alertando de los efectos que tiene este encierro prolongado sobre la salud mental, sobre los estados de ánimo. Y vemos también fenómenos que se han dado como el aumento del consumo de alcohol a un 40%, y también estadísticas que se han incrementado en todo lo que se refiere a violencia doméstica. Es por eso que el tema central que queremos abordar hoy es acerca de los efectos de la pandemia sobre la salud mental. ¿Cuáles son los mayores riesgos? Podríamos decir que tenemos algunos efectos diferenciados por grupos etarios. ¿Cuáles son qué podemos hacer nosotros como grupos cercanos para apoyar a los más vulnerables? ¿Qué medidas podemos adoptar si es que hay algunas medidas preventivas que se puedan tomar? Frente a todas estas preguntas y más que van a ir surgiendo entre ustedes, estamos felices de darle la bienvenida hoy a Marcos Antonio Laparra, Juan Flores. Muchísimas gracias por acompañarnos en WISO, y los dejamos a ustedes a cargo de este conversatorio, recibiendo las preguntas por chat o por el celular, como ustedes gusten, para que las hagan para poder formulárselas después. Bienvenidos, mucho gusto. Bueno, no sé qué en parte vamos por orden alfabético, Juan. Okay. Entonces, D, es D. Bueno, ya, parto ya. No, lo mismo. Yo creo que es interesante recordar, hace poco apareció un artículo en la BBC que decía una psicóloga que este quizás sea el mayor experimento psicológico de la historia de la humanidad. O sea, de que se encierra aproximadamente el 40% de la población está en cuarentena, de la población del mundo, y una situación también que abarca a todos de amenaza en los factores más dolorosos, ¿no? El dolor psíquico, el dolor físico, la enfermedad, la muerte. O sea, esta amenaza está a todos encerrándonos y nos obliga a manejarnos emocionalmente de una manera que no estábamos preparados. El confinamiento, lo sabemos, es la pena mayor de castigo. La celda es la que usan la celda, lo que usan las cárceles más severas, los torturadores, o sea, manejan el encierro, digamos, y nosotros estamos viviendo una condición que ha sido siempre un castigo y tratando de transformarla en algo que sea una oportunidad de reinventarse, ¿no? Todos los estudios dicen que nos vamos a encontrar con muchas patologías a medida que avance este proceso. Ya a uno le llegan a la consulta, en la teleconsulta, mucha ansiedad, mucho estrés, y uno va dándose cuenta cómo va a venir creciendo la posibilidad de un estrés postraumático importante, reviviendo lo que han sido todas estas jornadas de encierro, estas jornadas complejas, digamos, en que no estamos sumergidos. No extraña el colapso. O sea, a mí estos 100 días más o menos que llevo encerrado, mi propia historia personal, me acuerdo el primer mes, fue un mes que me costó muchísimo poder desarrollar el trabajo de telepsiquiatría. ¿Y para qué decir telepsicoanálisis? Porque es muy difícil revivir y reponer la atmósfera que hay en una consulta, la necesidad de vínculo. Y me costaba mucho descubrir por qué era tan cansador. Poco a poco me fui dando cuenta de que tenemos un problema con esta forma de relación, ¿no? Que las señales afectivas son muy escasas, no logramos distinguir todo lo que bordea los ojos, no logramos distinguir lo que bordea la boca, nos vamos quedando con la señal auditiva. La escucha, en el psicoanálisis siempre la subrayamos, se vuelve radicalmente importante, se vuelve casi única. El audire de los latinos, digamos, que le hablan a la persona que está muriendo. La escucha del dolor, eso que nos sucede a todos con el teléfono, que el teléfono nos comunica más que
esta relación vía pantalla. Entonces, el primer mes me recuerdo que fue un mes muy cansador en el trabajo. Creo que convertamos algo con Juan respecto a eso, digamos, que uno terminaba la jornada con la misma cantidad de pacientes habitual y sin embargo era devastador, o sea, una sensación que uno había estado trabajando 3 días seguidos en uno. Hubo algunos días de colapso. Yo me acuerdo el final del primer mes, un día en que yo cuando quería cualquier cosa menos de seguir en esta condición, digamos. No sé si quería salir o quería sentir que podía salir. Luego de ese colapso vino un segundo mes en que ya descubriendo que la escucha era más importante, ya aprendí, no sé cómo, a no estar dependiendo de la obsesión con la mirada, sino encerrar con la escucha. Porque no todos los pacientes tienen el mismo HD que puede tener mi computador, no va a ser igual, la señal puede ser inestable, etc. Y todo eso, centrarse en la estabilidad que da el audio. Ahí tuve un segundo día de colapso, me acuerdo que ya notaba que me costaba mucho leer y escribir. Y empezó a aparecer la lectura, y empezó a aparecer la escritura recién, yo siento, el tercer mes, en forma importante, o sea, de poder leer. Yo soy un lector compulsivo de un libro diario, más o menos, digamos. Entonces, pero esto había desaparecido. O sea, me transformé en una especie de cocinero, empecé a cocinar, unas cosas extrañísimas para mí, y había perdido la lectura y, ¿para qué decir la escritura? Pero el tercer mes empecé a trabajar obras de teatro, artículos, lecturas que tenía que preparar para un ensayo, etc. Y empezó a aparecer de pronto un descanso mental que tenía que ver con haberse acostumbrado y haberse reinventado en el estrés de la pandemia. Yo siento que sufrí en carne propia lo que varios autores dicen que el entrenamiento de la resiliencia, o sea, cómo uno se prepara para reconvertirse y ser entonces este psicoanalista, escritor confinado, este lector que, como lo vemos en la historia de muchos prisioneros, digamos, ¿no? que estudian una carrera o hacen lo que ellos les gusta hacer, digamos, y esculpen en el muro, o escriben poemas, digamos, o desarrollan toda una teoría política, que se llama Gramsci. O sea, cómo se transforma la prisión y cómo entonces se actúa y sale adelante la resiliencia. Entonces, no sé, ¿qué dices tú, Juan? Sí, bueno, yo creo que todos los fenómenos que describe Marco Antonio, por supuesto que son parte característica y consustancial de lo que nos está pasando. Yo quisiera, además, enfatizar algunos elementos que probablemente todos podemos sentir en mayor y menor medida. Y por supuesto que el espacio del trabajo terapéutico es un espacio muy privilegiado donde uno aprecia estos aspectos. ¿A cuáles? Lo primero, que la pandemia y la situación actual hace aparecer, pero con una intensidad radical, algo que en nuestra vida corriente y en nuestra vida cotidiana tratamos de evitar. ¿Qué? En primer lugar, la existencia de la muerte, es decir, de la finitud. Es algo que todos sabemos de muy chiquititos, traumáticamente, que va a suceder, pero sin embargo, en la vida cotidiana tratamos de esquivar, de borrar ese elemento, ¿no? Y lo segundo es la sensación de incertidumbre. A pesar que vivimos en una cierta ilusión de certeza o una cierta ilusión de certidumbre que son necesarias para poder acontecer la vida también a cada momento nos recuerda de que estamos expuestos al accidente, es decir, a aquella cosa que es imprevisible, ya sea en su dimensión positiva o negativa, digamos, ¿no? Es decir, a aquello que no calculábamos, aquello que no habíamos considerado. La vida es absolutamente, y de ahí su condición tan frágil, una situación de exposición permanente a lo no pensado, a lo no calculado, a lo que no pensábamos que iba a suceder, digamos, al accidente. Bueno, lo que la pandemia nos hace emerger con una fiereza absoluta, en primer lugar, es que la muerte existe y que está ahí, al lado nuestro. Cada vez más podemos empezar a percibir, ¿no es cierto?, conocidos, amigos de amigos, en fin, etcétera, donde la muerte aparece en su dimensión absolutamente real, ¿no? Y que por lo tanto toca los elementos más angustiosos, más primitivos en nosotros, digamos, ¿no? Y segundo, la sensación de incertidumbre, que es una de las cosas más amenazantes. Si podemos pensarlo, nuestra vida insisto, se origina sobre la idea de poder estar parado en las certezas más absolutas y totales, digamos, ¿no? Todo lo que amenace
esa certeza, esas condiciones que damos como absolutamente ciertas, nos provoca resistencia, ¿no? Tendemos incluso a querer seguir creyendo en muchas cosas que aunque se nos muestre lo contrario, pero que desafían nuestra certeza, preferimos seguir creyendo y borrar aquello que se nos contradice, ¿no? Pues bien, lo que la crisis también hoy día actual nos muestra es que estamos en una incertidumbre total. De partida en nuestro país no sabemos cuándo esto va a terminar, de qué manera va a terminar, cuál es el post-pandemia, digamos, es decir, qué es lo que va a pasar, más aún en países como los nuestros, donde a la incertidumbre material de la salud se nos suman las incertidumbres económicas, las incertidumbres de distintos órdenes, digamos, ¿no? Entonces, con esto quiero mencionar dos elementos simplemente que atacan el frágil equilibrio del psiquismo. El psiquismo, es decir, lo que nosotros somos, está basamentado, y sería largo explicar, pero está basamentado sobre una serie de nudos, por decirlo así, sobre una serie de soportes que son tremendamente frágiles. Su mayor o menor fortaleza va a depender de nuestra historia, y es lo que nos toca a nosotros con Marco Antonio probablemente, ¿no es cierto?, ver en la consulta, ¿no?, de cómo esos equilibrios que se van conformando y constituyendo en el curso de nuestra historia pueden ser más fuertes, más reforzados o más frágiles, dependiendo de la historia que nos tocó vivir. Y cuando hay circunstancias externas, como esta que acabo de mencionar, que atacan esos fundamentos, esas fortalezas, se va a poner a prueba toda nuestra historia. Por eso que las manifestaciones sintomáticas son muy distintas, o más angustia, o menos angustia, o desequilibrio, aparecen aspectos persecutorios, paranoides, gente que tiene dificultad de dormir, desarrollo de expresiones psicosomáticas, digamos, etcétera, 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 ¿no? Y el último elemento, para que vayamos a ir conversando sobre esto, es la situación de confinamiento, que también ataca y conspira contra uno de los soportes fundamentales de nuestra existencia, que es el vínculo con el otro. El vínculo con el otro, es decir, la relación que el otro cubre o toma como sostenimiento de nuestra vida, como apoyo, como soporte de nuestra existencia, hoy día se encuentra absolutamente puesta en suspenso. Porque gran parte de la gente, digamos, va a tener que estar viviendo para protección de su vida en una absoluta soledad y una condición solitaria extrema. Algunos pueden compartir con su familia, otros podrán compartir con una persona y otros están solos, paradojalmente para la defensa de su vida material, pero con un profundo ataque a su existencia, digamos, ¿no?, que tiene que ver justamente con este retiro de la condición de soporte emocional y afectivo que es el otro. Y eso pasa no solamente por la relación que tiene que ver con el hecho de conversar, hablar, de espejarse, de verse en un otro, sino que incluso pasa para cosas que son mucho más básicas y primitivas, como el contacto físico, por ejemplo, ¿no? El ser tocado, el ser abrazado, el ser contenido, digamos, con todos esos elementos, crea, por supuesto, una situación hoy día de tremenda fragilidad. Entonces, quisiera en esta primera parte simplemente mencionar el modo en que estamos siendo atacados, ¿no?, en nuestro equilibrio. Después hablaremos cómo enfrentar esto, pero simplemente quiero mostrar esto. Cómo estamos siendo atacados frente a un enemigo tremendamente desconocido, incierto, y quisiera enfatizar un punto de este ataque. Si estamos en una guerra, la guerra es tremenda y es brutal, pero sabemos claramente el enemigo, la bomba, el ataque, podrá haber refugio eventualmente, etc. El enemigo de hoy día es invisible, pero tiene, además de ser invisible, una condición aún peor, que si nosotros tocamos objetos que podrían estar eventualmente contaminados, bastará lavarse las manos y podemos aislar ese peligro. Sin embargo, el problema mayor viene paradojalmente del otro, es decir, del sujeto humano. El sujeto humano, al respirar, al hablar, al juntarse, al interactuar con nosotros, nos puede matar. Por lo tanto, la paradoja está que el otro se convierte en un enemigo. Es decir, el otro, el que podría ser eventualmente el soporte, el apoyo, el sostén de nosotros, se transforma potencialmente en un enemigo. Y ahí estamos en una situación extremadamente compleja para nuestra vida cotidiana, digamos, ¿no? Yo describiría en una primera parte, digamos, de esta manera y de esta forma, cuáles son en esta situación que estamos viviendo las amenazas más intensas a nuestro equilibrio emocional y psíquico, y que están dadas por las condiciones creadas a partir del confinamiento. Yo siento que toca además un tema que es muy fuerte, ¿no?, que la muerte en la época del COVID, es una muerte sola, que lo cual es brutal como imagen, ¿no? Es una muerte solitaria.
esto de despedirse, los deudos, del que agoniza, digamos, por un celular, de no poder tener contacto, cuando hablaba yo del audir el latino, digamos, de estar hablándole al que muere, digamos, despidiéndose, acá no hay despedida. La fantasía de ser un cuerpo intubado, este cuerpo intubado y aislado absolutamente, o estar lejos de mis seres queridos que están en esa condición, es aterradora. Y despierta, es una fantasía de pánico monstruosa. Y ahí yo también quería subrayar esto de cómo vives la pandemia, con quién la vives, dónde la vives, a quién le toca vivir esto. Creo que es un tema complejo, o sea, es muy distinto en 100 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, cómo se va a vivir el encierro, ¿no? 40 metros cuadrados, 8 personas, 200 metros cuadrados, una persona sola. O sea, esto ya va a generar sensaciones de terror distintas, ¿no? Sabemos que está todo lleno de protocolos para protegernos de este enemigo invisible, este enemigo que transforma a los demás, y esto yo creo que es una visión también terrorífica, transforma a los demás en posibles monstruos, ¿no? Posibles enemigos. Ellos me van a traer la muerte, ellos me van a llevar a la intubación, me van a llevar a estar solitario, digamos, al funeral a solas. Entonces, todo esto de que los números se transforman en más muertos, y uno va cayendo, y ahí uno tiene que, algunos pacientes, sacarlos de esto, ¿no? de la actitud, estar revisando todos los días los números, ¿no? Los que van cayendo, los que se van contagiando, los que van muriendo, el crecimiento de los obituarios, digamos, quién cayó, y la sensación de que las bombas caen cada vez más cerca, lo que tú señalabas, digamos. O sea, ya no es algo que le pasa a los otros en el hemisferio norte, empieza a pasar acá, empieza a pasar en el barrio, en el gremio, y entonces de pronto en el edificio, y cómo te aíslas de esto que entró, que pasó, las murallas que uno ha podido generar. Yo siento que esto ha causado muchos cambios, digamos. Hay zonas que han sido brutalmente afectadas, como la educación. Y ahí uno tiene que preguntarse qué pasó con los padres que de pronto se ven encerrados en el teletrabajo, pero al mismo tiempo ya no disponen de servicio doméstico ni para las horas de cuidado. Entonces se ven enfrentados de pronto a tener que apoyar a niños en estudio por pantalla, o sea, online, a un desarrollo de una educación que se vuelve muy compleja, con profesores que están igualmente abrumados. Están abrumados los chicos, están abrumados los de la educación secundaria, los de la educación de primer año de la universidad, que los sacaron el 18 de octubre de clases, digamos, y no han conocido a sus compañeros de primer año universitario, y entonces viven una sensación como de estar en una especie de estación espacial, ¿no? Es una cosa muy rara. O sea, todo lo marciano, entre comillas, que tiene esta situación, desde las vestimentas de los que se aíslan hasta la sensación de que no estás conociendo a nadie, y va pasando, ya completamos un primer semestre, y ese primer semestre de clases genera una gran perturbación, mucha rabia en algunos padres, digamos, que dicen: ¿cómo he pagado yo las cuotas del colegio, las cuotas de la universidad, y mi hijo no tiene clases? O sea, sí las tiene, digamos, tiene una mutación de la clase, de lo que era la clase presencial, y obliga a los profesores a jornadas también pesadísimas y muy duras de preparación de unas clases que ya no son las habituales. Ahí uno tiene que estar también alerta al estrés que están viviendo las familias completas, digamos. Conversábamos un poco antes de las pataletas, digamos, que uno ve en los niños más pequeños, ¿no? Ante el no poder salir, ante el no poder jugar, ante el no poder socializar. Pensamos en los adolescentes, digamos, que para quienes es tan importante la socialización, que empiezan a descubrir en este reinventarse, a descubrir unos modos de ver películas juntos, ver una serie con celulares encendidos, digamos, una socialización tan curiosa, todo el mundo online, y que se van aliviando con eso.
Marcela Monberg tiene un libro muy interesante que se llama Huérfanos Digitales, que plantea esta vivencia de los niños y muchachos que han crecido en el mundo digital, pero en un sentido de orfandad, no de nativos digitales. O sea, no es que sean solamente nativos y lo manejen todo y sean dueños y señores, digamos, de la informática y la programación, sino que están sufriendo el verse inmersos en un mundo que es un basural. Pensemos lo que es YouTube, ¿no? Que contiene de todo. O sea, el mundo Internet está todo, en la calle está todo, pero está lo horrible y está lo precioso. Y si no hay curatoría, no hay guía, no hay mentor, no hay maestra, entonces es muy difícil realmente guiarlos. Estos huérfanos digitales son la generación que hoy está encerrada. De hecho, se ha dejado de hablar de millennials, ni de centennials, sino que empiezan a hablar de los pandemias. O sea, ¿qué va a ser de la generación que crece y se ve de repente en sus expectativas de vida, teniendo primero que absorber toda esta experiencia que tú señalabas muy bien, Juan, digamos, o sea, este riesgo, esta fragilidad psíquica, tomar contacto con ella, los jóvenes tienen una capacidad de enfrentar el riesgo y a veces de aventurarse en el estrés casi como una experiencia gozosa. Pero esto es algo que toca profundamente. Entonces las negaciones de la adolescencia ya empiezan a crujir. Y no digamos ya los más maduros, digamos que estamos en la zona de riesgo. Y al estar en la zona de riesgo, ya sencillamente hay que cuidarse. La frase, ¿te acuerdas, Juan, que esta frase nos acompaña hace varias décadas y uno se pregunta de dónde empezó esto, el cuídate, al despedirse? Ahora el cuídate se vuelve una experiencia de que es real. O sea, cuídate, cuídate, por favor, cuídate. Cuídate, o sea, quédate en la casa. O sea, eso de aíslate, quédate. Y uno dice, sí, pero esto significa tomar contacto con el miedo, como tú señalabas, uno tiene que deshacer de esa negación permanente de nuestra fragilidad y nuestra supuesta eternidad. Y tiene que tomar contacto todo el día, a cada rato, y yo creo que esto es lo más duro, con la fragilidad psíquica, con la fragilidad física. O sea, me puedo morir, me puedo volver loco, o sea, puedo conocer eso que tú señalabas, ¿no? Que somos la única especie que sabe que va a morir, solo que no sabe cuándo. Puede elegirlo culturalmente, ¿no? En los suicidios rituales, pero no lo sabemos, pero lo sabemos. Y ahora estamos de nuevo en esto que se vuelve mucho más fuerte y mucho más duro. Entonces, a mí me interesa mucho la familia en pandemia. Entonces es un tema relativamente interesante. Habría sido interesante, a lo mejor tú lo puedes tocar, este tema en lo vincular, ¿no? O sea, la familia en pandemia, planteándose de nuevo lo que significa sentarse a la mesa, plantearse de nuevo lo que significa una casa, en la cual por el teletrabajo de pronto se han instalado computadores aquí, computadores allá, digamos, está estudiando una generación, está estudiando la otra, los padres en el 24/7 del trabajo, teniendo que cuidar a sus hijos, teniendo que ver las tareas de los hijos, en una forma además que yo tengo la sensación que por lo virtuoso del mundo digital, digamos virtuoso entre comillas, esta cosa maravillosa de que de pronto estamos en contacto todos con todos, digamos, a través de todo el mundo, a toda hora, de pronto se abusa, y me ha tocado mucho ver que en ciertos trabajos, con el asunto del teletrabajo, sucede lo que ya se veía venir con los celulares, ¿no? Que desaparece la jornada de 8 horas. Desaparece de una manera loca. O sea, sabemos que el celular es un invento que deriva de los comandos, ¿no? Del walkie-talkie, el comando, y convierte todo el mundo en comando, el celular. Pero ahora ya no es el celular, ahora es el encierro y la pantalla entonces arrasando con todas las diferencias y límites que había en esta cosa que uno protestó tanto, ¿no? Que uno se demoraba 1 hora en ir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y uno se da cuenta que eran tiempos muertos, que ahora no están. Ahora, yo cito siempre a Charly García, digamos, estamos yendo de la cama al living, como dice en alguna canción Charly. Entonces,
Y ese es como el gran movimiento. Entonces se supone que todos esos movimientos deben llenarse de trabajo. Y si no es trabajo en la casa, es trabajo doméstico. El trabajo doméstico es crianza de niños. Entonces, de pronto terminan todo y esto fuera de la ansiedad, un estrés descomunal, digamos, un distress, como lo llaman, no el estrés gozoso, sino el estrés patológico. Sí, yo quisiera agregar también que tú por ahí lo sugeriste, Marco Antonio, que efectivamente el virus es democrático en el sentido que puede atacar a cualquier persona, Sí, ¿no? Desde un sí. gobernante hasta un trabajador o lo que fuera, un hombre, mujer, en fin, niño. Sin embargo, no es democrático en sus consecuencias. Es decir, Ajá. tal como tú sugerías, no es lo mismo enfrentar el virus en un lugar material determinado que en otro, digamos, en un país que en otro, ¿no? Y eso hace entonces que el virus exacerbe las situaciones conflictivas en dos ámbitos. Por de pronto en un ámbito colectivo, como puede ser un país o una sociedad, donde las diferencias se pueden exacerbar y generar justamente esos impactos de distinta manera, pero también las exacerban en la estructura familiar. ¿Mm? Ya sabemos, todos lo sabemos por experiencia propia, digamos, ¿no? Que la relación con el otro siempre tiene fricciones, tiene roces, digamos, ¿no? Siempre hay algo que el otro en la convivencia cotidiana frustra. Y por supuesto que en esta convivencia exigida y obligada, ese tipo de situaciones potencialmente también puede adquirir un mayor énfasis e intensidad. Eso hace, y esto no es un dato menor, digamos, es un dato objetivo, que la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, por ejemplo, ha subido, la violencia contra los niños, no solo en nuestro país, sino que en general. ¿Por qué? Porque evidentemente que las situaciones conflictivas insertas en una estructura material más o menos potenciadora de ella, van a ser mucho más desarrolladas al calor de esta situación obligante del vínculo con el otro, digamos, ¿no? Que evidentemente, lo decías tú ya, las condiciones materiales pueden ayudar o promover. Por lo tanto, estamos en un escenario que también, para algunas personas, puede ser una condición tremendamente sufriente, tremendamente amenazante y tremendamente dolorosa, digamos, ¿no? Esta condición además de soledad, de soledad o convivencia obligada, digamos, ¿no? En muchos casos es provocadora, por supuesto, y está siendo, digamos, provocadora de mucha eventual violencia, ¿no? En el sentido, insisto, de que la natural convivencia con el otro siempre tiene esa fricción característica, estructural del funcionamiento humano. No es casual también pensar cómo hoy día, en distintos países del mundo, incluido el nuestro, aparece también esta especie de reservorio, y por ahí yo creo que hay una pista poder pensar en lo que viene, ¿no? De la necesidad de un sostén colectivo. O sea, si algo tendría que aprender la humanidad, y en esto no soy optimista, digamos, ¿no? Pero si algo tuviéramos que aprender como humanidad respecto de lo actual, entre otras cosas, sería la necesidad del vínculo colectivo, la necesidad del sostén colectivo para apoyarnos uno a otro en una situación, ¿no es cierto?, que es vivir, que es siempre difícil. Solo nos podemos hacer de mejor manera a medida que nos sostenemos unos con otros. Por eso nos casamos, tenemos hijos, formamos parte de agrupaciones, porque hay ahí un sostén necesario para la vida. Por eso decía que no es casual que en estas circunstancias en todo el mundo, con mayor o menor intensidad, aparece siempre, aunque sea en términos de condición imaginaria, pero sí aparece como un deseo, como una intensidad y como una fuerza, la idea de que habría un otro, o que tendría que haber un otro que nos sostenga. ¿Y dónde apareció esa denominación potente? Al Estado. Los estados de todo el mundo hoy día están siendo receptáculo con mayor o menor intensidad, con mayor o menor posibilidad real de dar cuenta de esa exigencia. Es decir, que haya un otro que nos sostenga. Por eso que las demandas económicas, de rabia, de violencia, frustración, o de elogio o de apoyo de distintos sectores, ¿eh? Desde los sectores más desfavorecidos o hasta los empresarios más importantes, acuden al Estado, digamos, ¿no? Como un lugar de reserva moral, de reserva económica, lo que fuera. ¿Eso qué indica, más allá de ese deseo? De que sigue estando presente en todos nosotros la idea de que tiene que haber un otro, digamos, ¿no? En este caso representado en el Estado, que sostenga. Lo cual revela nuestro carácter absolutamente desamparado, es decir, la necesidad que tenemos de una situación, de un espacio, cualquiera que sea ese, que nos sostenga, digamos, ¿no? Más allá de que realmente lo pueda hacer. Entonces, yo creo que
si hay un aprendizaje que tendríamos que desarrollar, es cómo esta situación pone al desnudo la condición precaria del ser humano, pone al desnudo la condición desamparada, y por tanto la necesidad de sostenernos en el vínculo con el otro. Entonces, claro, si fuéramos o tuviéramos alguna esperanza posible, tendríamos que pensar que uno de los aprendizajes a realizar hoy día sería cómo llegar a ciertos acuerdos que nos permitan continuar colectivamente en esa posibilidad de vivir juntos. Si ya no estamos condenados a vivir juntos, digamos, con otros, como humanidad, estamos condenados a necesitar, por decirlo así, al otro para ese sostén. El punto es cómo hacer posible los acuerdos necesarios de todo orden para poder entonces asumir esa realidad, la del sostén colectivo. Y eso yo creo que va a ser probablemente una de las salidas posibles, ¿no? De poder entender que tenemos que vivir entonces en un mundo diferente. Ahora, cuando digo que soy escéptico, digo ojalá, ¿no? Porque la humanidad ha tenido muchas veces en la historia situaciones parecidas a esta, digamos, ¿no? Simplemente si pensamos, y todos lo sabemos de manera más o menos directa, en el impacto, por ejemplo, que pudo tener para la humanidad la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Con todos sus efectos, la Shoah, digamos, ¿no? La destrucción, la guerra. Sin embargo, de ahí aparecieron muchos elementos impactantes, importantes, de cómo la humanidad asumió colectivamente esto, la primacía de los derechos humanos, la posibilidad de desarrollo de las Naciones Unidas, etc. Pero sin embargo, seguimos repitiendo con mayor o menor intensidad, con mayor o menor condición numérica, las mismas situaciones que supuestamente tendríamos que haber aprendido. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la única condición, y ahí hay un tema muy relevante, ¿no es cierto?, para poder enfrentar esto y no poder olvidarlo en la condición de memoria, es decir, de estar una y otra vez recordando lo que nos impactó, lo que nos produjo, lo que vivimos, de tal manera de poder tener un aprendizaje que haga posible no olvidar, ¿no? Porque la condición humana también está condenada a olvidar, ¿no? Por eso que a cada momento hay que estar recordando, digamos, ¿no? Y yo creo que me parece que esa posibilidad, una posibilidad de desarrollo futuro posible y de aprendizaje, en que podríamos tener una pista de cómo la humanidad pudiera conducirse de un modo diferente y de un modo distinto frente a esta situación que nos amenaza y que probablemente nos va a seguir amenazando en el curso del tiempo. Superado, esperemos, digamos, ¿no?, el COVID, es probable que tengamos otra pandemia más adelante. La subdirectora de investigaciones china, digamos, ¿no?, decía que la pandemia era la punta del iceberg hace 2 semanas atrás. Es decir, que es probable que estemos sometidos como humanidad a una condición recurrente de aparición de nuevas circunstancias de ataques biológicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que esta situación que estamos viendo hoy día del confinamiento también, aludiendo a uno de los elementos que describía Marco Antonio, por ejemplo, esta situación de que aquí hay una paradoja, porque alguien pudiera imaginado que la casa entonces se convertía en un refugio importante, interesante, ¿no? El trabajo, el home office, digamos, ¿no? Deseado, incluso puesto como elemento de deseo cuando uno postulaba un trabajo, si un trabajo tiene home office espectacular. Bueno, hoy día la gran mayoría de la gente, no todos, pero muchos pueden tener home office. Lo que ahí se aparece, tal como decía Marco Antonio, lo veo con los pacientes, es que parece ser que la gente está trabajando más, ¿no? Que hay un mayor cansancio. Entre otras cosas, tiene que ver con algo que tú describías, Marco Antonio, del papel de los dispositivos, pero también de la ausencia de rituales de corte. Cuando uno va a trabajar, sale de su casa, va a otro lugar, hay un corte psíquico, ¿no? Hay un momento de almuerzo, un momento de conversación con la gente, se termina la semana. Sin embargo, hoy día estamos al interior de nuestras estructuras familiares con ausencia de corte y de rituales que signifiquen, digamos, que marquen el paso de una etapa a otra. Por eso que una cosa importante sería cómo reconstituir mínimamente, en la medida de lo posible, ciertas condiciones rituales, digamos, de corte, de paso, digamos, entre un momento y otro, para marcar justamente diferencias y para permitir que el espacio psíquico que de ahí que se genere sea distinto, ¿no? Yo no sé si habrá preguntas, porque podemos seguir conversando y yo me diría que se movía el chat agitadamente. Bueno, mientras tanto aparecen las preguntas, a mí me quedo dando vuelta a algo que hemos comentado ya, pero que es el miedo a la recesión, el miedo a la pospandemia, ¿no? Que está debajo y que está habitando estos días que si mientras más se prolongan, más destruyen trabajos, más destruyen oficios, digamos, que no se pueden
especialidades médicas que no se pueden llevar a cabo. O sea, hay algo que es bien complejo en eso, ¿no? O sea, cómo se espera reconstituirse una sociedad, digamos. Tú hablas escépticamente, y yo también tengo el temor de que eso no pueda ser, que se necesita una experiencia de solidaridad extrema, pero extrema, o sea, que no conozca límite, ¿no? Y que la figura del Estado, con la figura de la politización de este gesto de afecto, pueda averiarla, ¿no? Y arruinarla, porque se necesita un gesto amoroso, descomunal. O sea, vamos a tener que hacernos cargo de todos, de los otros. O sea, y esto uno lo ve en la cantidad de pequeños trabajos y la cadena de pagos que habían por los cuales dependía una sociedad de sí misma y se armaba una red de labores. Eso está desmantelado, está arrasado, y en esta incertidumbre de cuándo termina, también es, bueno, ¿qué queda en pie después de esta bomba, ¿no? Este Hiroshima, Nagasaki viral, digamos, que no, en cámara lenta, más encima, ¿no? Que va desmantelando, y que además en nuestro país se conecta con el 18 de octubre, digamos, que pasamos al COVID-19, raro los números, 18-19, ¿no? ¿Cómo será el 20, ¿no? El final del 2020, el año de la agenda inútil, digamos, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? O sea, desde el fútbol al teatro, a las reuniones de grandes públicos, faltan muchos meses. ¿Cuántos meses de encierro quedan? ¿Y cuánta devastación del esquema social, socioeconómico se está produciendo? Esto es un tema que aparece en los temores de los pacientes, aparece en las conversaciones, digamos, ¿no? Por otro lado, hay fenómenos extraños derivados de la pandemia, los fenómenos virtuosos, una herencia rara, por ejemplo, el cambio del tiempo. Se había anunciado un año seco para Chile. Y parece que algo pasa al quitar los aviones, parar las fábricas y sacar los coches de la calle, y de repente tenemos lluvia y tenemos ríos y tenemos lagos. Entonces uno dice, ¿qué es esto, digamos? ¿Está un beneficio supuesto? Y yo hablaba de esto como una resiliencia a la naturaleza, ¿no? Que se transformara, que es lo que yo creo que nos toca a nosotros copiar. O sea, tenemos que aprovechar esta situación. Y creo que el aprovecharla va a tener que ver con esto que yo señalaba hace un rato, que el gesto amoroso a ultranza, o sea, sin límite. O sea, yo creo que eso es un tema que ahí es donde está el escepticismo y la esperanza conviviendo, ¿no? O sea, seremos capaces de superar nuestra tendencia a dañarnos, a competir y a envidiarnos por algo que sea realmente una entrega solidaria. No sé si habrá preguntas, porque sería interesante, podemos seguir conversando contigo, Juan, mucho rato. Pero... Les pongo algunos temas, perdón. Por favor. Interesantísimo lo que están tratando, pero hay algunas preguntas que a lo mejor son temas que ustedes pueden abordar un poco más y ayudar aquí y contestar a la gente. Por un lado, están preguntando qué papel juega la religión en esto, y también dentro de eso podríamos contestar que dicen que si, por ejemplo, la falta de rituales por razones de seguridad, por ejemplo, cuando uno, en el caso de un fallecimiento, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el no poder tener los rituales que normalmente uno tenía, eso puede aumentar, por ejemplo, los periodos de duelo. ¿Qué pasa con eso? Esas son dos preguntas con respecto. Ahora, tenemos también gente que está preguntando bastante si hay herramientas para el control de la ansiedad que produce la ansiedad, el temor. ¿Qué herramientas puede tener una persona para ese tipo de sentimientos que están saliendo a flote mucho ahora con el encierro prolongado? Hay gente por aquí que ha estado, de lo que he leído, que contesta también, una posibilidad es vivir el día a la vez, día por día, pero eso nos estará preparando, nos estará dando las herramientas o no. Y pues si quieren van con eso, y yo tengo acá más preguntas que les puedo dar después
juntar un par de conceptos más que están tratando acá. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Bueno, hay preguntas que son tremendamente complejas. Sí, Con su, me encantaría escuchar la respuesta. A ver, respecto al tema de los duelos, de los rituales y lo religioso, por supuesto que voy a hablar aquí sin pronunciarme, por supuesto, sobre los temas de fondo, digamos, de cualquier creencia, ¿no? Sino más bien aludir al factor psíquico que pueden cumplir. Yo decía al principio que evidentemente los seres humanos somos y necesitamos de estructuras vinculares para poder sostenernos con otros, ¿no? Y si estas no existen, las vamos a crear. Somos creadores, por decirlo así, culturales. Somos creadores de estructuras que nos sostengan, ¿no? El punto es poder dilucidar el rol que cumplen esas estructuras y la forma que le asignamos también a esos sostenimientos. Los rituales, por ejemplo, cumplen un rol, que es poder significar en el ritual mismo algo del orden de la convivencia humana. Voy a partir por un ritual absolutamente laico, celebración de cumpleaños. Hay un ritual, la torta, el canto, los abrazos, en fin, etc. Claro, probablemente uno podría decir, si esto será o no, Marco Antonio, una respuesta maníaca, ¿no es cierto?, frente al hecho de que en realidad es un año menos, digamos, y no un año más, pero para eso entonces lo celebramos, ¿no? Pero bueno, son formas rituales, o terminar un paso como es o la graduación, ¿no es cierto?, el diploma, es decir, todo acto ritual cumple el sentido de poder significar un paso, un corte entre una etapa y otra, ¿no? El punto es que no tenemos que perder en cualquier condición ritual la idea de que esa condición es significación de algo. Porque cuando pierde su condición de significación, es decir, de ser símbolo de algo que quiere expresar, se convierte al ritual entonces en la certeza. Y uno termina cumpliendo el ritual y olvidando el sentido que animó esa construcción del ritual. Psicológicamente estamos en otra esfera. Sí, ahí estamos en una esfera de una condición mágica, donde lo importante, y eso lo sabemos bien, digamos, por los pacientes obsesivos, ¿no?, donde lo importante ya no es el acto de significación del ritual, sino que el cumplir el ritual, ¿no? Y ahí estamos en otra esfera, digamos, en otra dimensión que podemos analizar. Sin embargo, por supuesto entonces que las estructuras rituales cumplen una labor esencial, ordenan, generan un orden, un ámbito, insisto, de significación necesaria para la vida. Por eso mismo que en la estructura familiar, en el modo de convivencia familiar, la estructura de ciertos órdenes son fundamentales, digamos, ¿no? De tal manera que no se invada, por decirlo así, el campo de elementos que lo caoticen, ¿no? Es decir, que hay un momento del almuerzo donde quizás uno se desconecta para poder almorzar y convivir con el otro, o que haya momentos de descanso, etc. Todos esos elementos, un momento incluso, paradojalmente, especialmente en la estructura familiar, si fuera posible, momentos de soledad. Es decir, donde alguien que pueda estar solo, ¿no? Y no con esta sensación de agravamiento de que ha perdido, paradojalmente, en algunas estructuras familiares, los momentos de espacios individuales. Son todos muy relevantes. En ese sentido, por supuesto que lo religioso puede cumplir un rol. Puede ser un hábitus, es decir, una forma de habitación del mundo que por las cualidades, digamos, por los elementos de respuesta que da, pudieran ser eventualmente una forma de significación de las cosas. El punto es qué rol eso va a cumplir, digamos, ¿no? Y eso va a depender de cómo cada cual viva esta situación, en una condición de sostenimiento, en una condición de certeza así absoluta, apodíptica, ¿no? Recordemos que incluso la creencia, la palabra creencia, supone un arrojo, supone una decisión, un intento, pero un intento frágil, digamos, ¿no? Justamente por eso creo. Creo es un acto donde yo decido, de alguna manera, vivir de un modo determinado porque creo o sostengo lo que ahí está. No tengo las certezas totales y absolutas. Es una decisión, un acto, digamos, ¿no?, de creer. Cuando uno ya está en el acto de la certeza total y absoluta, se pierde la condición de creencia. Eso se convierte en una realidad fáctica, y eso tiene otras consecuencias, ¿no? Ahora bien, yo creo que entonces, por supuesto que alguien preguntaba, o había la pregunta esta idea del duelo, ¿no?, o de las dificultades que tenemos hoy día para vivir los actos rituales, por supuesto.
O sea, por supuesto que esto hoy día es una tremenda pérdida, como lo anunciaba Marco Antonio. La imposibilidad de despedirse, de generar los mecanismos de contacto, de relación con el otro, son efectivamente una situación tremendamente violenta. Por eso que sería tan relevante, entonces, tan relevante, tomar conciencia de esta, hoy día la tomamos, pero lo importante es que la signifiquemos, de la finitud, de la muerte como elemento existente. ¿Para qué? Para poder valorar y sostener entonces lo vital que tenemos al lado, de tal manera que en el momento de la despedida eventual de algo, uno tenga cierta sensación, por supuesto, de dolor, de pérdida, de nostalgia, pero al mismo tiempo de la sensación de haber vivido profundamente con el otro, con el cual sostuvo una vinculación. Por eso que es muy importante no dejar elementos pendientes de la relación con el otro, ¿no? Poder establecer los vínculos, porque el tiempo es el tiempo que transcurre siempre de un modo tal que es imposible de detener. Si hay algo, por ejemplo, doloroso en la situación actual, es lo siguiente. Uno podría decir, hoy día está todo detenido. La sensación que tenemos, digamos, ¿no?, es una especie de stand-by. Estamos ahí suspendidos. Sin embargo, lo que uno ve en el trabajo, en la consulta con los pacientes, es que, sin embargo, hay mucha angustia. Y una de esas angustias fundamentales es la siguiente. Todo está suspendido, todo está en el aire, los proyectos están detenidos, pero tal como si llenáramos una bañera, digamos, ¿no?, con agua, y esta bañera tuviera una fisura, el agua se va y no la podemos detener. Bueno, esa fisura que no podemos detener es el tiempo. El tiempo no lo podemos detener. Está detenido en nuestra vida, pero sin embargo el tiempo sigue transcurriendo. Y eso es tremendamente angustioso, porque es como que se nos escapara la vida, digamos, por alguna fisura. Y por supuesto que frente a eso la necesidad esencial y fundamental es poder hacer del tiempo que tenemos con el otro, esencialmente, un tiempo lo más aprovechable y útil en esa condición de relación que tenemos, ¿no? Sí, yo estaba viendo las últimas preguntas, ¿no?, que tenían que ver las herramientas posibles para el control de la ansiedad y el day to day, digamos, el día a día, cada día su afán. Yo tengo la sensación que es muy difícil, y no sé si es útil, funcionar cada día a su afán, ¿no? Porque estamos como se ha hecho muchos chistes con el día de la marmota, ¿no? La sensación de que tú no sabes el lunes, el domingo, de qué día está haciendo el que está haciendo. Y ahí, en términos de herramientas, yo he visto que, con algunos pacientes que el lograr un proyecto se convierte en una unidad de tiempo, una progresión que permite sentirse mucho más vivo, palabra clave, digamos, en este mundo de amenaza. O sea, ¿qué proyecto te sumerges? O sea, yo me he dado cuenta, compañeros del mundo teatral, digamos, que de pronto descubrieron el trabajo de teatro online, digamos, teatro por Zoom, y empezaron a escribir y empezaron a preparar otras cosas, a usarlo como cine, o sea, cosas que van a aparecer. No, todavía algunas de ellas no están ni siquiera en el aire, digamos. Uno dice el aire, no sé si en el aire por Zoom. Bueno, la cosa es que con una herramienta clave es poder establecer algún proyecto. Me acuerdo de un chico que me consultó que se había venido abajo todos sus planes de una carrera que no lo apasionaba tanto, pero le gustaba y estaba por cumplirla, pero lo que a él le gustaba era la fotografía. Y en esto de la fotografía, de repente había perdido el interés totalmente también por lo que era su gran pasión. Y me acuerdo de haberle dicho y le preguntaba, bueno, ¿qué haría un preso fotógrafo? Y de repente como que me quedó mirando y me dijo, bueno, sacaría fotos. Claro, porque eso que eres, eso que sientes tu identidad, tu vocación, tu pasión, es el momento de que se organice como proyecto. Que es una forma de sentirse luchando contra el encierro y contra la no vida. O sea, con aquello que es lo que te apasiona. El primer efecto de la pandemia es bajar esa pasión, pero luego de pronto el reinventarse aparece como algo sumamente interesante. La incertidumbre es un elemento extraordinariamente clave en el desarrollo de la creatividad. El creador, por esencia, no sabe y tolera muy bien el no saber. O sea, este no saber, no tener idea cuando son las cosas, el creador está metido en su proceso de creación artístico, científico, doméstico, lo que quieras, digamos, y está inventando cosas. Entonces está estableciendo un calendario personal que le permite además luchar
contra esta conciencia amenazante de la muerte, con lo nuevo que va a aportar. ¿Dónde están los que están escribiendo y haciendo el canto de la pandemia? Digo canto como la Ilíada, ¿no? Como la Eneida. O sea, ¿quién va a cantar la pandemia? ¿Quién la va a ilustrar? ¿Quién la va a fotografiar? ¿Quién la va a relatar de otra forma? O sea, ¿quién tomará sus atributos y entonces pondrá en marcha esta creación? Esa es la herramienta para mí central, o sea, porque lo que hay que activar es la resiliencia. Otros preguntan consejos muy frecuentemente los pacientes, sobre todo cuando uno recibe, como psiquiatra más que como psicoanalista, recibe pacientes que no son patología psiquiátrica, son más bien malestar, tristeza, ansiedad, o sea, cuadros más vagos. Algunos pacientes se activa un cuadro depresivo, pero en general son cuadros que no necesitan fármacos, sino necesitan una posición distinta. Y ahí hay consejos de repente que uno tiene que dar por protegerse, ¿no?, del estrés postraumático. O sea, por favor, no vea los noticieros. Por favor, no siga mirando los números compulsivamente y sacando cuentas. Por favor, despréndase, porque usted ya está en condición de tal contacto con la muerte que esta revisión permanente se va convirtiendo en caer además en lo que se han convertido ciertos medios de comunicación, una especie de festival de la pandemia, digamos, que es una vivencia en la farandulización de la muerte, una especie casi de pornografía de la muerte, con imágenes espantosas que no están contribuyendo a que uno entienda mejor lo que está pasando, ni siquiera que se informe realmente. La información que está visitada, ya sabemos lo peligrosas que son las redes sociales, las fake news, la cantidad de elementos. Entonces, ¿cómo se suspende todo eso en estas herramientas que piden para controlar la ansiedad, ¿no? Y, de nuevo, lo que hemos comentado varias veces, Juan, o sea, yo creo que tal como tú dices, esto va a ser una prueba de solidaridad, y yo me atreví a poner la frase, aunque suena de Arjona, una prueba amorosa, muy importante. Yo creo que es el gran control de la ansiedad, o sea, revisar ese momentos de colapso e irritabilidad que empiezan a aparecer cuando uno se acerca al distress, e instalar ahí la escucha del resto de la familia, del resto de los habitantes, la escucha por todas partes, la escucha amorosa, para poder entonces pararse mejor frente a esto. O sea, los creyentes tienen una disposición de fe que a ratos resulta envidiable, digamos, ¿me entiendes? O sea, de poder sentir que esto tiene un sentido. Y yo creo que ese sentido de pronto aparece en varias cosas. O sea, cuando tú has hablado de los rituales, que es clave, hay un fenómeno raro, un fenómeno bien trivial, pero que me llamó mucho la atención. El Día del Padre. Tú me decís, ¿qué tiene que ver el Día del Padre con todo esto? El Día del Padre es un ritual, no sé cómo será para muchos de los asistentes, un ritual que yo miraba con bastante desprecio, esta cosa comercial, digamos, el Día del Padre, avisos, cómprele no sé qué, etcétera, etcétera. Y de pronto, lo viví yo con mis hijos y lo vivieron otros padres, se convirtió en una experiencia de sentido. Apareció una llamada telefónica que antes ni se hacía, aparecieron regalos de repente, delivery mediante, pero que ya no, los malls están cerrados. Como que el aspecto absolutamente comercial de ciertas fiestas espurias se deshacía y aparecía la necesidad de tener rituales, aunque se fuera colgándose de un calendario de origen discutible, digamos. Entonces, esta necesidad de los rituales está apareciendo. Entonces, el quedarse todos los domingos a la 1, juntarse las 5 hermanas con sus maridos durante lo que dure el Zoom básico, digamos, los 40 minutos del Zoom básico, y cae y no importa, ya se cayó, pero estuvimos todos juntos. Empiezan a aparecer juegos, hay varios juegos de cartas, digamos, que empiezan a desplazar, que reúnen familias, digamos. Hay jugadores, los debe haber entre el público, jugadores de bridge, el programa de Zoom que permiten armar el equipo, jugar con cualquier persona, como armar las propias parejas de bridge, esta vez manteniendo a toda costa un ritual, que es lo que protege ante la devastación general que estamos viviendo. Sí, yo quisiera... perdón. No, quería enfatizar una cosita que decía Marco Antonio, antes de pasar a la otra pregunta.
porque me parece muy tremendamente relevante enfatizarla, que es lo siguiente, porque, claro, uno si confiara en la, mágicamente, ¿ah? Uno dijera, bueno, hay una fuerza vital del ser humano que lo impulsa a vivir, digamos. Es verdad, hay una fuerza vital que impulsa a vivir, pero también tenemos que tener consciente que también hay una fuerza que actúa contrariamente, una fuerza conservadora, que dice hasta aquí nomás, o como esa frase que yo repetía en alguna vez, digamos, bueno, esta persona se dejó estar, ¿no? Es decir, hasta aquí nomás llegó. Y son dos fuerzas que están presentes en nosotros. El punto es cómo puede triunfar lo vital. Y ahí quisiera enfatizar lo que decía Marco Antonio, proyecto. Si hay algo que nos sostiene en la dimensión de futuro es la idea de un proyecto, ¿no? Sin futuro, el presente se hace intolerable, se hace pesado, se hace angustiante. Y por proyecto no estoy pensando simplemente en un elemento que tenga que ver con un gran proyecto. Hay proyectos pequeños, cotidianos, digamos, ¿no? Que van articulando la vida, porque finalmente uno puede vivir porque hay un porvenir, porque hay algo que está por venir, por pasar. Y en esa dimensión de futuro justamente inscribimos la existencia. Cuando no hay proyecto, y un proyecto puede ser, son los hijos de partidas, es el trabajo, el lugar de relación que tengo con otro, es la pareja, todo puede ser inscrito al interior de un proyecto, digamos, ¿no? Pero si eso no existe, no hay posibilidad de sostenimiento en el futuro. Y eso es muy importante, y los proyectos no están ahí, hay que construirlos, ¿no? Y esa dimensión de futuro es lo que sostiene la existencia en última instancia. Por eso que la pandemia hoy día es tan destructiva, porque derrumba los proyectos en los cuales estábamos habituados, y por lo tanto nos exige entonces la posibilidad de poder construir nuevos proyectos para poder sostenernos en este tiempo de resistencia. Y por eso mismo que es tan relevante otro aspecto, para poder enfatizar esto. Cuando hablan o hablamos del tema de los duelos, ¿no es cierto?, o cómo despedirse, bueno, lo esencial es que si el tiempo, tenemos conciencia de la finitud del tiempo y de la existencia, tenemos que llegar en la vida con la menor deuda posible con el otro. Es decir, si hay algo, y esto es lo que uno observa clínicamente en el trabajo, que es tremendamente destructivo, por supuesto que son las deudas con otros, pero la peor deuda es no haberse cumplido a sí mismo. Es decir, no haber hecho lo que uno siente que tenía que hacer y haber vivido la vida cumpliéndole a otros, cumpliéndole a los padres, cumpliéndole a la sociedad, cumpliéndole al deber ser, y no haberse cumplido. Esa deuda es extremadamente destructiva, porque uno llega al final de su vida con frustración, con amargura, por no haber vivido lo que siente que tendría que haber vivido. Pero eso pasa, por supuesto, porque uno examine e interrogue cuáles son sus deseos, ¿no? Porque ahí no se confunden las cosas, digamos, esto no es fácil. Se confunden los deseos propios con los deseos que otros meten dentro de uno, y uno termina adhiriendo al deseo de otros, ¿no? Y no tratando de percibir qué es lo que uno realmente desea, porque lo que uno desea muchas veces va a entrar en contradicción con los deseos de otros, sobre uno mismo. Pero el punto de cómo uno se hace humano y se hace sujeto es que efectivamente se vincule con esa condición propia de lo que uno desea en la vida para uno, cómo quiere vivir, del modo en que sea vivir. Si no, su existencia va a ser una existencia empobrecida por esa deuda tremendamente corrosiva con uno mismo. Por eso que hoy día, paradojalmente, uno se encuentra que en estos momentos de crisis, paradojalmente, claro, hay mucha gente que llega a pedir trabajo terapéutico por síntomas urgentes, agudos, la angustia, en fin, etc. Claro, y muchas veces aparece la tentación, que ya la sabíamos desde antes, digamos, ¿no?, de que frente a eso tratemos de borrar la sintomatología por la vía química, digamos, suponiendo que entonces el problema no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con otra cosa, ¿no?, un problema biológico o lo que fuera. Bueno, esta es una oportunidad de interrogarse, o sea, de poder pesquisar efectivamente la vida, de tal modo a ponerla en una disposición distinta para lo que viene, porque justamente uno ha tomado conciencia de que la vida tiene fin, y que no tengo tiempo toda la vida para poder vivir del modo en que quisiera vivir. Y eso ha sido tremendamente interesante en muchos pacientes que, producto de situaciones aparentemente sintomáticas, angustia, ansiedad, ha sido también crear un espacio de preguntas sobre sí mismo, ¿no? Y que en última instancia apunta al deseo de cómo vivir más feliz, ¿no? Que finalmente, raya para la suma, es lo que todos queremos, digamos, solamente que las articulaciones que usamos para eso a veces son tremendamente complejas, digamos, y retrasantes incluso de esta condición básica humana. Quiero realmente felicitarlos, y creo que la gente, que tenemos más de 200 personas, están felices
y realmente muy contentos de escuchar las respuestas que están dando. Pero en aras del tiempo voy a juntar algunas preguntas para que ustedes las tengan, a ver si las pueden contestar, por favor, que podamos contestarle a toda la mayor cantidad de gente. Hay algunos que están preguntando mucho sobre los roles, dado que tenemos que tomar roles 24/7. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, ¿no les parece que los roles que se están asumiendo en esta hora, ¿no? Están poniendo en jaque y eso es muy estresante? Por ejemplo, el ser madre 24/7, no sé, para todo trabajo, o ser esposa por todo el día sin espacios de soledad, etcétera. Con eso quiero también, otra pregunta que llegó por el celular, que también tiene que ver con esto, es cómo entonces sobrevive la cuarentena, la relación de pareja 24/7. También, es decir, el estar permanentemente, la pareja ahí junta, ¿cómo hace? Que es que hay algunas cosas que pueden, algunas, para que pueda sobrevivir esta relación de pareja. Esa es la otra pregunta que están preguntando. Bueno, y con eso también, si es que ustedes creen que van a cambiar conceptos tan claves como la familia. Van a cambiar, bueno, un poco lo han contestado, pero yo los dejo para que respondan. Esas tres irían como con lo mismo, y como les digo, en aras del tiempo, hay otra pregunta aquí que tiene que ver más respecto a todo lo que es, dada la contingencia que se ha dado. ¿Qué piensan ustedes que se debe hacer con el año que estamos viviendo ahora? Es decir, ya lo sacaron. ¿Les parece una buena herramienta para no sentir que este año fue perdido? Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Es decir, acá están preguntando un poco con la pérdida del año y sobre todo a nivel escolar o a nivel universitario. ¿Conviene borrar este año o lo tenemos que internalizar de alguna manera? Eso es lo que están hablando aquí y preguntándoles a ustedes. Es decir, ¿qué se hace con el año a nivel de académico, hablando propiamente tal? ¿Qué respuesta le darían? ¿Qué respuesta le darían si es que vale la pena hacer como un paréntesis y decir, bueno, sigamos para adelante después, o hacemos frente con las herramientas que tenemos y vamos construyendo futuro con lo que tenemos que vivir, ¿no? Esas son las preguntas que hay ahora. Ahora, es interesante como planteaste la pregunta, Yael, porque este jaque a la madre, pensaba en el ajedrez, ¿no? Jaque a los roles, o sea, el jaque al padre también, digamos, porque resulta que es un padre que ya no es un padre proveedor que llega a cierta hora y hace su trabajo en otro sitio, sino que está ahí, está haciendo el trabajo ahí, está ocupando la mesa del comedor para instalarse con el computador, porque en el escritorio está de pronto su hijo estudiando. Entonces, ese es un jaque a los roles, o sea, todos los roles están en jaque, y yo personalmente no le tengo tanto miedo a los jaques, o sea, yo siento que los jaques o destruyen o crean un espacio nuevo. Ahí es donde me pongo optimista frente a la situación, ¿no? Duele. Yo conté mis propias experiencias de colapso mientras iba trabajando mi rol durante estos 100 días que llevo encerrado, digamos. Pero siento que la pareja se ve enfrentada a replantearse y ahí donde lamentablemente requiere una lucidez para poder distanciarse y no caer en la primera tentación que es irritarse o angustiarse o enojarse, porque se convive mucho más de lo que uno estaba acostumbrado. Se convive y además en roles distintos, o sea, donde hay que compartir. Bueno, tú pasas la aspiradora, ¿no? Yo el aseo. Uno descubre una cosa fantástica que es el polvo. Uno descubre el polvo. El polvo aparece por toda la casa, digamos, inunda todos los espacios, la biblioteca, los muros, las alfombras, y hay que sacar ese polvo y alguien tiene que hacerse cargo. Irrita esa circunstancia en que uno está como jaque en todo lo doméstico. Ahora, estos roles 24/7, si son bien manejados, son una oportunidad gloriosa de cambio, pero pasan inevitablemente por colapsos, pasan por estrés, pero también son un momento muy especial. Cuando hablabas el año 2020,
el 2020, es el año más raro que nos tocó vivir. Hay de todo el basural de videos que han circulado, ha circulado un video argentino que era dirigido a los jóvenes, ¿no? A ustedes les tocó. A otros les tocó las Malvinas, a otros les tocó la dictadura, pero a ustedes les tocó el 2020. Y les tocó el 2020 significa tienes que hacer cargo de que esto te está pasando a ti, le está pasando a tus pares, le está pasando a tus padres, le va a pasar a tu descendiente, lo vas a contar después. Yo estuve el 2020. Tal como uno se pregunta dónde estuviste el año del terremoto, vamos a hablar del 2020 mucho tiempo. Es el año raro. Como año raro es un año de mutación de todo. Y yo creo que ahí requiere que abandonemos nuestros roles fijos, nuestra rigidez, y nos abramos a vivir un año raro, en que en el caso mío, va a haber que cambiar la forma de escribir, va a haber que cambiar la forma de publicar, va a haber que cambiar la forma de conseguirse libros, va a haber que cambiar para poder conseguir el mayor fruto, pero no con un modelo que se parezca a cómo eran las cosas antes. O sea, las cosas no van a ser iguales. Y tienen que no ser iguales. O sea, en ese sentido, el año perdido sería un año intentando hacer lo mismo que se hacía en los años normales. El año raro, el año 2020, que yo creo que va a ser un poquito más prolongado que el año 2020, va a ser un tiempo extraño y un tiempo que va a replantear lugares, necesidades, encuentros, y esto que señalaba Juan, con un rol del Estado muy particular. Un rol del Estado como quien convoca este cambio. Que no es adaptarse completamente, es crear de una forma, el aspecto adaptativo del crear. O sea, aquí estoy en un espacio extrañísimo, entonces tengo que inventarlo todo de nuevo. Los más rígidos, aquellos que son más rígidos de carácter, que son apegados a las formas, van a tener sus días de colapso al comienzo, pero tienen que abandonar muy rápidamente aquello con que se han manejado en años normales. Este no es un año normal, no va a ser una época normal, es histórico, no sabemos si va a ser como la muerte negra, el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. O sea, puede que tengamos fenómenos culturales complejísimos con esta pandemia. Esta pandemia, además, que lo conversaba Juan, o sea, a lo mejor es parte de una cadena de pandemias. Entonces tenemos que estar preparados para lo extraño, lo raro. Y este año raro puede ser un año muy interesante si realmente sabemos transformarnos y apelamos entonces a nuestra capacidad de resiliencia. Yo diría lo siguiente también en este punto, que los roles, el sentido que tienen, primero es poder organizar en una cierta condición explicativa, digamos, en un cierto discurso, en una cierta forma, cierta actividad humana. Pero si hablamos de roles, fíjense que la palabra lo dice, además porque está vinculado también al teatro, ¿no? En el sentido que hay cierta situación del rol que uno podría asimilar al personaje, digamos, ¿no? Es decir, a la careta. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque quiere decir entonces que los roles no son una condición natural, son una condición construida. Y si hay algo que se ha puesto hace mucho tiempo, ya de antes de la pandemia, en crisis, son los roles, partiendo por el rol femenino. ¿Qué significa esto del rol femenino, digamos, no? Si antes se podría pensar de que el rol femenino tenía que ver con los niños, con la cocina, por ejemplo, bueno, hoy día está absolutamente en crisis, ¿no? O sea, hoy día lo que hemos justamente apreciado es que no hay roles fijamente determinados, o por supuesto que no hay roles naturales. Son roles que han sido construidos a partir justamente de ese desarrollo, digamos, que hemos hecho en conjunto y colectivamente en la sociedad. Pero por lo tanto, que en la medida que no son construidos, tienen que ser roles concordados, vinculados con el otro. La pandemia ha puesto eso en crisis, digamos, ¿no? Hoy día sería intolerable pensar, ¿no es cierto?, que una mujer tendría que estar haciendo las cosas de la casa, etcétera, lavando, y el marido reflexionando sobre el problema del alza del precio del petróleo, digamos, ¿no? Sino que justamente lo que obliga a la condición material hoy día es la asunción de roles conjuntos o de decisiones comunes. Eso es fundamental, aproximarse a esa perspectiva de entender entonces que los roles son los que hoy día están en cuestión y se desdibujan a partir de la situación material hoy día, digamos, ¿no? Por eso mismo, creo que es fundamental entender entonces que
las funciones que podemos tener de aprendizaje de este año, digamos, ¿no? No pasan tanto por aprender lecciones o por aprender normas o por aprendizajes formales, sino que tiene que ver fundamentalmente como si vamos a poder desarrollar la capacidad de un aprendizaje emocional. Es decir, de algo que efectivamente vamos a poder recoger y aprender como humanidad, como colectivo, como grupo, como familia, de lo que nos ha sucedido o de lo que nos está sucediendo, digamos, ¿no? Justamente yo borraría incluso esta sensación, trataría de borrar, digamos, ¿no? Y ese es finalmente un esfuerzo que tenemos que hacer, de la idea de que este año 2020 va a ser un año perdido. Probablemente no. O sea, de nosotros va a depender si es un año perdido o un año tremendamente potente para poder alumbrar las tareas del futuro, para poder significar lo que viene de un lugar distinto. Puede estar, por supuesto, destinado al tarro a la basura, en la medida, como decía Marco Antonio, lo viéramos como un paréntesis para volver exactamente a lo mismo, digamos. Desde esa lógica, por supuesto, que sería un año perdido. Pero si efectivamente este año inaugura cosas, genera movimiento, genera perspectiva, genera preguntas, es evidente que puede ser un año tremendamente potente, digamos, ¿no? Incluso a pesar, diríamos, de los daños materiales, de los dolores que significa para el conjunto de la humanidad, los cientos de miles de muertos, los millones de contagiados, etcétera. Pero como humanidad y como colectivo social tenemos algo que aprender en ese sentido. Y yo diría que una de las cosas muy potentes que tenemos que hacerle frente a esto sería primero que parece ser que una de las cosas que habría que poner en cuestión es la noción de felicidad, por ejemplo, entendida como euforia. Hoy día, lo que hemos más bien desarrollado como conjuntamente y como las experiencias que los mismos pacientes cuentan, ¿no? Es que la felicidad parece que se encontraba en los ámbitos bastante más domésticos o bastante más cotidianos, digamos, ¿no? Y que tienen que ver con la sensación de cosas perdidas, de caminar, de ver un parque, de ir al fútbol, de estar con los amigos, etc. No estoy con esto diciendo, por favor, que no tengamos proyectos cada vez más potentes y novedosos de lo que queremos hacer, pero también significa darse cuenta que probablemente la felicidad transcurre entre nosotros y está entre nosotros presente de manera mucho más potente y más existente de lo que podíamos suponer, ¿no? En la medida que pensábamos siempre en la felicidad como un estado de euforia permanente, digamos, ¿no? Eso supone, por supuesto, como por ahí lo dijeron anteriormente, aceptar ciertos duelos, o sea, en el sentido de que hay ciertas cosas que no vamos a poder llegar a hacer, que no vamos a poder probablemente contener, que no vamos a poder presenciar. En fin, la vida nuestra es un continuo ejercicio de esos procesos de duelo, digamos, ¿no? Que no son resignación y son confirmación, o conformarse con la situación, sino que son momentos tremendamente enriquecedores de poder percibir al lado nuestro lo que podemos apreciar y tener. Justamente ya sabemos por experiencia que el mayor impacto potente de esto es cuando están amenazados o se pueden perder, ¿no? Por eso mismo que entonces tenemos que, y esas son parte de las tareas, yo diría dos cosas. Primero, derrotar una pandemia fundamental, que es el miedo. El miedo se nos instala como de las pandemias más destructivas de nosotros, ¿no? Porque el miedo justamente cuando nos invade, digamos, ¿no? Nos hace que reaccionemos impulsivamente, nos hace que reaccionemos individualmente, de forma absolutamente autonómica, digamos, ¿no? Y eso justamente atenta, en última instancia, contra todo aquello que hemos estado intentando justamente desarrollar, que sería la importancia de los lazos colectivos. Lo que tenemos que saber es que la humanidad solamente va a poder sobrevivir en la medida que se sostenga colectivamente, que las respuestas individuales, privadas, lo sabemos hoy día, ¿no es cierto?, cuando los llamados de la autoridad a poder respetar las normas, supone un ejercicio colectivo, supone aceptación de restricción en beneficio de otros, que si todos actuamos individualmente, nos derrumbamos. Bueno, esto mismo, que podemos entenderlo a escala de país, lo pensamos en términos de la escala mundial, digamos, ¿no? Adquiere una significación tremendamente potente y tremendamente dramática, ¿no? Por eso mismo, entonces, vamos a tener que asistir, y esta va a ser otra lucha en el próximo tiempo, a un mundo donde probablemente la tentación va a ser un mundo que va a ser intentar ser dominado y disciplinado a través del disciplinaje corporal. Es decir, las labores de vigilancia, digamos, de que cada sujeto efectivamente haga lo que tiene que hacer, de que se controle nuestro cuerpo desde anteojos especiales que nos miran, desde elementos globalizados, digamos, del punto de vista tecnológico que intentan pesquisar las conductas humanas, es también un peligro.
Es decir, si ya hay un disciplinaje que se intenta hacer de nuestras conciencias a partir de todos los discursos mediáticos, lo que viene ahora, y eso es un elemento, insisto, muy peligroso, es el disciplinaje de los cuerpos, ¿no? Ya lo había dicho hace mucho tiempo un famoso teórico, Foucault, respecto al disciplinaje biosocial, digamos, ¿no? Corporal, el disciplinaje de los cuerpos. Bueno, vamos a ver si efectivamente vamos a poder hacerle frente a estas tentaciones controladoras, autoritarias, digamos, ¿no? O si por otra parte lo que va a emerger de acá es una humanidad que al tomar conciencia también de sus restricciones, supone y aprende que la única posibilidad es el contacto y el vínculo con otros, digamos, ¿no? Y que la decisión individual es más bien una amenaza para la humanidad que en vez de un sostén. Quiero agradecerles infinitamente este conversatorio. Estamos sobre la hora. Sé que hay algunas preguntas que quedaron sin contestar, tanto en el chat como las que muchas personas se deben estar haciendo. Pero Marcos Antonio Laparra, Juan Flores, muchísimas gracias por haber compartido con WISO la tarde de hoy. A ti, Anita, gracias por organizar esta interesantísima actividad. Y a todos ustedes por acompañarnos a escuchar a realmente destacados invitados que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será para otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.